Beata es Virgo María, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, annuisti qui te fece, et in eterno permanens Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dic opera mea Regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, annuisti qui te fece, et in eterno permanens Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendemus in perilo contra nequisensi diaboli est presidium. Impedere Deus supplice peccamo, tu que principe ministre celeste Satanás, que spiritus malignos, qui appartizione nel mare per vaganto del mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Y bueno, tengo que antes hacerles unas anotaciones acá. Primero, porque empecé de ahora en adelante, los videos van a comenzar con este cántico a la Santísima Virgen María, porque dice, lo primero que dice, Beata es Virgo María. Acuérdense que la Santísima Virgen María dice en el Magnificat, Beata me dicen omne generaciones, bienaventurada me dirán todas las generaciones. A medida que vayamos haciendo videos, vamos explicando más el canto, para que pues sepamos qué es lo que se canta. Eso es el primero. Segundo, hablarles sobre la cuestión de Monseñor Viganó, que he visto por ahí, he escuchado en algunos videos de algunos canales que se dicen católicos y defender la Santísima Fe Católica, pero atacan a Monseñor Viganó, están atacando a Monseñor Viganó. No, nosotros no podemos pedir demasiado. Nosotros, si queremos mantener la fe católica, debemos mantener el dogma, la moral y el culto de la iglesia. El dogma está en la catequesis antigua, no en la catequesis en el catecismo de Juan Pablo II, que es un disfraz de catolicismo.
no tenemos que es mantener la doctrina como se ha estado enseñando en este canal. No es que yo quiera dármelas, es que simplemente es lo que la Iglesia siempre ha enseñado en sus libros de formación doctrinal. La moral, o sea, ya saben ustedes, oponernos totalmente a todo lo que sea en contra de la naturaleza, y el culto, pues el santo sacrificio de la misa verdadera. Y estos canales que atacan a Monseñor Viganó, exigiendo que Monseñor Viganó tiene que ser, quién sabe, por el arcángel no sé qué, resulta que él antes está haciendo lo que puede. Él está, yo lo he escuchado, y él está completamente con la misa y con la catequesis tradicional de la Iglesia. Ahora ya, si tendrá por allá sus compromisos, yo no sé qué, eso ya es problema, ya pues ustedes saben que en este momento el católico tiene que defender su propia fe, con uñas, con garras y uñas, porque uno no sabe quiénes son verdaderamente los que no estén ligados a la logia. Entonces, por favor, no anden siendo de esa manera tan aparentemente radical. Y esa gente que atacan a Monseñor no tienen la misa, porque a la misa verdadera le llaman dizque rito del vetus ordo, o sea, el del rito viejo. La misa no es vieja, como les he dicho a ustedes, la misa es la misa. La misa es la renovación de la muerte de nuestro Santísimo Señor en la cruz, y no puede ni ser vieja ni ser joven, la misa es la misa. Y con el catecismo de Juan Pablo II, yo no sé con qué autoridad, y pobres tontos, ¿qué van a hacer ahorita cuando cambien toda la ceremonia ahorita con el sínodo? Esta cuestión de la sinodalidad que ya viene cambiando todo lo que poco que queda de la tradición, y van a cambiar esa misa. ¿Para dónde van a coger? ¿Qué van a hacer? Entonces el vetus ordo va a ser la misa que ellos van a querer salvar, porque la misa de Pablo VI, esa misa está completamente saturada. Monseñor Viganó, él defiende la misa tradicional y está con la catequesis tradicional. Entonces eso es lo más importante. Yo no sé, como le digo, otras cosas. Lo otro era para pedirles excusas, porque en un video donde hablé de los que eran como los fariseos, pero que los fariseos hacían lo malo y enseñaban lo malo. No, ustedes saben muy bien que los fariseos hacen lo malo, pero enseñan el bien. Y al final, mijitos, todos tenemos algo de fariseos, así sea poquito o mal, porque para poder enseñar 100% el bien y hacer 100% el bien, pues hay que ser santo. Imagínense, ser justos. Y la Sagrada Escritura dice que el justo cae 7 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única que nunca fue farisea fue la Santísima Virgen María, porque ella fue inmaculada, pero nosotros, aparentemente, pues yo, por ejemplo, puedo estar hablando aquí de Dios y estar pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dice Santo Tomás, es constante en ser inconstante. Entonces, tenemos que tener lo importante es pues en este caso, que el Señor dice que sigan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, de todas maneras el fariseo tiene una parte positiva, que no altera la doctrina, enseña la doctrina bien, pero él, desgraciadamente, y como les digo, todos tenemos algo de fariseos. Entonces, ¿qué es lo que no sucede con la iglesia de transición? Porque la iglesia de transición tiene que cambiar la doctrina para poderla empotrar con la doctrina que viene de la globalización, donde no tiene nada que ver con el dogma de la Iglesia Católica, donde no tiene nada que ver con la moral de la Iglesia Católica, donde no tiene nada que ver con la liturgia de la Iglesia Católica, y así poder crear esa religión global. Entonces, esa religión y todos esos religiosos y todos esos obispos son peores que los fariseos, porque ni siquiera enseñan la doctrina, no respetan la doctrina, y además hacen cosas malas que se supone que cuando le dijeron al Señor Jesucristo, Señor bueno, Maestro bueno, y dijo, no me diga bueno, porque el único bueno es Dios. Es para enseñarnos que nosotros como seres humanos no nos creamos buenos. El único bueno, la única fuente de santidad es Dios nuestro Señor, y que está al alcance nuestro por los méritos de su Santísimo Hijo Jesucristo humanado. Eso es lo único que tenemos que saber. El resto, todos tenemos rabo de paja, todos, de uno de la soberbia, otro de la lujuria, otro de la ira, otro de la gula, otro de la envidia, otro de la pereza. Todos tenemos algo. Los santos mismos expresaban cómo ellos
se veían a veces en esas incitaciones al mal. Y el mismo San Jerónimo, les decía yo a ustedes que él dijo que las tentaciones terminaban después de 2 horas de muerto, no sé si es 2 horas o 3, no recuerdo. Bueno, entonces eso para que nos quede claro que él, el fariseo, enseña la verdad, pero hace lo contrario. Pero todo desafortunadamente, por eso dice San Pablo, ¿quién me librará a mí de esta carne de pecado? ¿Quién me librará a mí de esta? Y como dice la Escritura, el justo cae 7 veces. Imagínense ustedes, es para que vivamos humillados, es humillados a la infinita santidad de Dios, a la clemencia de Dios. Bueno, y lo otro que quería tratarles es sobre Santa Sinforosa, que quedó un poquito así como vaga la cuestión por algunos datos que no les di. Bueno, rápido les voy a decir, Santa Sinforosa, ustedes saben que fue mártir en Tívoli en el año 138, era esposa de San Getulio, que era un militar de la corte del emperador Adriano. San Getulio era hermano de San Amancio, entonces Santa Sinforosa, pues esposa de San Getulio, y su cuñado San Amancio, mártires. Y luego ella, pues sus 7 hijos, que se llamaban Crescente, Julián, Nemesio, Primitivo, Justino, Estaclio y Eugenio. Y esta Santa Sinforosa, que fue colgada a los cabellos, pero al final la bajaron y lo que hicieron fue ahogarla en el río Teverone. Y los hijos de ella sí fueron escarnecidos y ultrajados de una manera y otra, con muchos suplicios. Les traspasaron el cuerpo, en varias partes del cuerpo, a cada quien le iban dando una punzada en determinado lugar. De todas maneras, todos se mantuvieron firmes en la fe, y el Papa Pío IV en 1587 hizo trasladar todos esos cuerpos que estaban por allá en las criptas de Roma, y los hizo llevar a la iglesia de Sant'Angelo, debe ser la iglesia del castillo de Sant'Angelo, no sé. De todas maneras, pues aquí habla de que fue llevada todas estas, ya estaba San Getulio, y Santa Sinforosa y sus hijos fueron trasladados. ¿Esto por qué es importante, hermanos? Porque tenemos que, lo que les decía en el video anterior, no perder de vista que por la cuestión de la institución de la religión global, tenemos que ir pensando a ver hasta qué punto nosotros de verdad estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo nuestro Señor, como sufrieron estos santísimos mártires. Entonces, por eso esto es importante, no lo tomen con ligereza. Ayer precisamente veía en una valla del un colegio de jesuitas acá de esta ciudad, que decía, grandísimo, con 2 niños ahí, que al principio pensé que eran, no sé si eran 2 niños, una pareja o 2 niños, de todas maneras con muñequitos ahí como insinuando todo lo del LGTB, y decía, educación para un ciudadano global. ¿Ven? No es para un ciudadano católico, un ciudadano de valores, no, es educación para un ciudadano global. ¿Y qué es la globalización? Usted sabe que como nos traen otros proyectos y otros prospectos, no vale ni el idioma, no vale nada, nuestra religión no vale nada, el sentido de familia no vale nada, el sentido de patria no vale nada, nosotros no valemos nada. Tenemos que ser como un costal vacío para que la ONU nos embuta todo lo que le dé la gana. Entonces, esa es la educación que están dando en las universidades católicas y en los colegios de religiosos y religiosas, vaciándole a los niños toda la identidad para que así como costales se devoren toda la podredumbre que nos traen. ¿Por qué es podredumbre? Porque es podredumbre, y a mí no me da temor decirlo, pura podredumbre. Entonces, esto no es un cuento. Ustedes se ponen bravos, ustedes me dejan, salen corriendo. Yo lo hago por amor a Cristo y por aquellas almitas que me he dado cuenta que son fieles al canal. Pero esto está muy grave, muy grave.
Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo no estoy diciendo que solamente los colegios religiosos y universidades católicas estén embutiendo la agenda. No, precisamente hablaba con un profesor de una universidad de acá y yo les decía, bueno, esos estudiantes que están tan metidos en revueltas, tirando piedra, quemando llantas en la calle, ¿qué hacen respecto a la cuestión de la asfixia que nos aplica la ONU con su globalización? No hacen nada. Antes él me dijo que ya había cátedra para el LGTB, hay cátedra de diversidad, o sea, al que más promueva eso le van dando medallas y premios. Entonces, yo no les voy a decir que las universidades laicas son mejor, pero, o sea, esto es grave, gravísimo, donde o realmente tomamos conciencia o nos veremos arrastrados a una cosa que no tiene nada que ver con Cristo. Yo lo único que les digo es que acuérdense que nosotros tenemos las dos fuentes de revelación, la Sagrada Escritura y la tradición de los Santos Padres, y lo que ellos enseñaron y lo que la Sagrada Escritura enseña es lo que nosotros debemos idealizar para trabajar por cumplirlo. No debemos idealizar proyectos de ninguna otra institución porque eso no es de Dios, eso es del demonio. Allá ustedes. Voy a seguir con el tema de la catequesis, con el tema que llevamos del Santísimo Rey, nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos. Dice, en Cristo no hay sino una persona, la divina. Dice, las dos naturalezas de Cristo están unidas en una sola persona, que es la divina, a quien llamamos Jesucristo. El Verbo divino no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana. Eso hay que tenerlo en cuenta entonces. El Verbo divino no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana. Y así la persona divina del Verbo hace las veces de persona no solo para la naturaleza divina como Verbo, sino también para la naturaleza humana a la cual se unió. Nuevamente aquí se encuentra nuestra inteligencia enfrente de un misterio. Podemos comprobar que en esta unión no hay contradicción, pero no comprender a fondo cómo se hace. Creemos sí, con absoluta firmeza en él, porque Dios nos lo ha revelado en forma que nos brinda plena certidumbre. La unión hipostática, tengan presente esta palabra, la unión hipostática. La unión de las dos naturalezas de Cristo, las dos naturalezas en Cristo, se llama hipostática o persona, porque ambas están unidas en una sola persona. La del verbo, hipóstasis, es el sustantivo griego que corresponde al sustantivo castellano, persona, e hipostático el adjetivo que corresponde al adjetivo personal. Las dos naturalezas de Cristo se mantienen íntimamente unidas, pero sin confundirse, como el cuerpo y el alma en el hombre están en íntima unión, pero sin confundirse el uno con la otra. La unión de las dos naturalezas en Cristo es perpetua. El Verbo tomó la naturaleza humana para siempre. Por eso en la Eucaristía y en el cielo, su divinidad permanece unida a su cuerpo y a su alma. Consecuencia de esta unión. Esta unión tiene 4 consecuencias importantes. Todos los actos de Cristo tienen valor infinito. Su humanidad merece adoración. Hay comunicación de propiedades entre las dos naturalezas y María Santísima es Madre de Dios. Empieza, valor infinito de sus actos. La persona en general tiene la propiedad de ser centro de atribución de todos los actos del individuo, de modo que todo lo que éste haga se atribuye a su persona. Por ejemplo, no se dice mi garganta canta, mi voz habla, mi cerebro siente, sino yo canto, yo hablo, yo siento, atribuyendo al mismo yo todas mis acciones. Lo mismo pasa con Cristo, todas sus acciones, así las de la naturaleza divina como las de la humana, se refieren a su persona. Así decimos que Cristo creó el mundo, obra propia de Dios.
y que padeció, obra propia del hombre. De esta doctrina se saca la consecuencia importantísima que todas las acciones de Cristo, aun las propias de su naturaleza humana, tienen valor infinito por atribuirse a la persona divina del Verbo. Esta doctrina nos permite también ilustrar la redención. En efecto, si hubiera en Cristo dos personas, una divina y otra humana, la redención no hubiera podido verificarse, pues la persona divina no hubiera podido padecer ni morir, y la persona humana hubiera podido padecer y morir, pero sus acciones no tendrían valor infinito por no proceder de una persona divina. Por el contrario, en la doctrina católica se ilustra la redención, porque Cristo padece en cuanto hombre, esto es, en su naturaleza humana, pero sus padecimientos tienen valor infinito por la unión personal entre la naturaleza humana y la persona divina. Su humanidad merece adoración. La humanidad de Cristo merece ser adorada a causa de su unión personal con el Verbo divino, de modo que el culto que se rinde a la humanidad se rinde al Hijo de Dios. Por eso la Iglesia permite que el corazón de Jesús y a sus sagradas llagas se les dé culto directo de latría. Latría significa adoración. Igualmente permite que a la Santa Cruz, clavo de la pasión, sagrada sábana, etc., se dé culto indirecto de latría por la relación íntima que guardaron con la naturaleza humana de Cristo. Comunicación de propiedades. La comunicación de propiedades consiste en que puede atribuirse a Cristo lo que es propio de la naturaleza humana y a Cristo hombre lo que es propio de la naturaleza divina. Así se puede decir que Dios murió y resucitó, o que un hombre es inmortal y omnipotente. Debe tenerse el cuidado de emplear términos concretos y no abstractos. Así se dice que Dios es hombre, murió, etc. Pero sería gravísimo error decir que la divinidad es la humanidad o que la divinidad murió. La razón es porque no todo lo que puede aplicarse a la persona de Cristo puede aplicarse a la divinidad en general. Esta comunicación de propiedades la llaman los teólogos comunicación de idiomas, porque idioma quiere decir en griego propiedad, viene del adjetivo idios, que significa propio, particular. Más adelante veremos cómo María Santísima es y puede llamarse Madre de Dios. Bueno, aquí respecto a esto que dice, como los protestantes que le dicen a uno, Cristo vive. Eso me parece a mí realmente una necedad, porque claro que vive, yo sé que mi Señor vive. Todo lo que la iglesia hace, lo hace porque Cristo vive. Entonces no es diciendo que Cristo vive, Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, la muerte, como dice San Pablo, no tuvo dominio sobre él. Entonces, estas cosas nos sirven para aclarar. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios y su sangre, imagínense. Yo cuando me imagino aplicándome la sangre de Cristo nuestro Señor en mi cuerpo dolorido, yo no estoy pensando que esa sangre es de muerte, es la sangre de mi Rey, de mi Señor. Pero su humanidad, su sangre, sus miembros, tienen el poder del Dios omnipotente. Acuerdo que les hablé yo una vez de cómo esta señora que sufría el flujo solamente le tocó el bordecito de la túnica y tenía la fe que era la túnica que llevaba el Rey de los cielos y la tierra, y de una vez con esa fe obligó a que del cuerpo del Rey saliera el poder y la curara. Y el Señor, cuando sintió que lo forzaron a salir poder de él, ¿quién me ha tocado? Entonces, dése cuenta usted que, claro que Cristo vive. Es más, ni siquiera Cristo vive. Cristo es la vida. Para mí, Cristo es la vida. Es mi todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa altanería y esa grosería de andar gritándole a la gente cosas y andando diciendo, Dios te bendiga, pero al mismo tiempo alistando el garfio para atrapar al inocente. Nosotros no somos de esa religiosidad. Nuestra religiosidad es de humildad, de humillarnos ante el Señor y creernos indignos, como dice el Salmo, y se lo he repetido a usted, como mira la sierva los ojos de la como mira así la sierva los ojos de su ama. Así estamos nosotros.
viendo siempre nosotros nuestra miseria, nuestra mezquindad, y viendo la grandeza de la vida, de la luz, de la santidad, de la justicia, de la paz inalterable del Dios uno y trino, y sobre todo manifestado en su Santísimo Hijo Jesucristo, y todas esas gracias también repartidas en la llena de gracia, la Santísima Virgen María, en sus ángeles y en sus santos, en los misterios de nuestra santa religión, en el símbolo de la cruz. Adiutorium nostri nomini Domini, qui feci celum et terram, Domini exaudiro sine mea, como sapte venia, benedicamo Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado,